Muy buenas tardes para todos. ¿Se está escuchando bien? Entonces, la presentación de hoy va a intentar hacerlo lo menos técnica posible desde el lado de la ingeniería eléctrica y más abierta a los diversos campos de ingenierías afines como la ingeniería civil y la ingeniería industrial, que creo que es el público que atiende hoy a la conferencia. Va a comenzar con una introducción y con un abrebocas sobre el panorama tecnológico, aprovechando que la ciencia nos ha dado, nos ha permitido disponer de unos aparatos que no se tenían hace tiempos. Y esto afortunadamente va a beneficiar mucho el mundo ferroviario. Tiene también como propósito esta charla motivar a los estudiantes que la estén escuchando y a los recién egresados a que trabajen en el tema de los ferrocarriles, que saben ustedes, se hace desde la SAI un esfuerzo muy grande para que sean reintroducidos en Colombia de manera importante y que vuelvan a ser el eje estructurante de nuestro sistema multimodal de transporte. Vamos a ver, esto le va a interesar mucho a los estudiantes, cómo se abordó metodológicamente el problema y cómo se utilizaron herramientas de computador para anticiparnos a lo que podía pasar en la realidad. Se va a describir el prototipo que se construyó y que se instaló en el metro de Medellín, cuáles son los resultados de las pruebas y la platica. Esto realmente va a representar o no un buen negocio para el metro, o la plata que se gastó fue desperdiciada. Esa es la última sección. ¿De qué se trata? Los trenes son aparatos muy bonitos que guardan energía cinética. La toman de la red eléctrica y la guardan en muy buenas proporciones. Imagínense un tren de 110 toneladas a 80 kilómetros por hora, hagan el calculito de física, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, son como más o menos 10 kilovatios hora de energía. Como soy electricista, en vez de hablar de las BTU de los julios, hablo de los kilovatios hora, y uno dice, pues entonces eso sí es tanto. Se ve mucho cuando uno multiplica 110 toneladas, que son 110.000 kilos, por 80 kilómetros por hora. Parece demasiada energía, pero cuando les digo el equivalente en nuestra métrica de energía eléctrica a 10 kilovatios hora, hombre, esos son 5.000 pesos de la factura de electricidad a los que la pagan, por ejemplo, a 500 pesos el kilovatio hora. No pareciera mucho. Es muy interesante eso. Coger esa masa y llevarla de 0 a 80 kilómetros, más o menos requiere 10 kilovatios hora. Como las estaciones están cada kilómetro en promedio, hay unas más cerquitas que están cada 500 metros, hay unas que están a 2 kilómetros, el consumo promedio de los trenes es del orden de 10 kilovatios hora por kilómetro. O sea que mover un kilómetro, un tren de esos vale 5.000 pesos. Lo pagan 5 usuarios en tarifa. Los costos operativos del metro no están en la energía eléctrica, a pesar de que de todas formas representa una parte importante, pues, que preocupan los gastos, pero noten que mover gente con electricidad es bastante económico. En todo caso, el tren, imagínense, arranca aquí en la estación San Antonio, consume esos 10 kilovatios hora, pero los tiene que volver a desperdiciar o entregarlos unos 500 metros más adelante para volver a parar, o 1 kilómetro si la estación está más lejos. Entonces uno dice, hombre, esos 10 kilovatios hora, ¿qué se van a hacer? Se van a perder todos. Si el tren fuera de motores de combustión interna, se perderían todos. Si fueran de diésel, todos. Porque es imposible que un tren de diésel empiece a tomar o a succionar aire por aquí, por el exhausto, por el mofle, reconstruya ese humo y vuelva a eso gasolina. Ese proceso es irreversible, lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica. Como es un tren eléctrico, coge la energía cinética que tiene guardada en forma de movimiento y convierte sus motores en generadores y empieza otra vez a producir electricidad, a recuperar un poquito de esos 10 kilovatios hora. En la práctica, si el tren está en condiciones ideales, puede recuperar de esos 10 hasta 6, teóricamente. Hay que excluir energía que no es recuperable. No toda la energía que gastó el tren para ganar esa velocidad se puede recuperar. ¿Cuál no se puede recuperar? Las pérdidas por fricción con el aire, la fricción con los rieles, las pérdidas en los sistemas electrónicos por calor, las pérdidas en los motores eléctricos por efecto Joule y por corrientes parásitas, etcétera, etcétera. Pero una gran componente de esa energía se puede volver a recuperar. Y lo que hemos estado midiendo es que los trenes recuperan entre 3 y 4 kilovatios hora otra vez. O
sea, entre el 30 y el 40% de la energía que guardaron en forma de movimiento la pueden recuperar. ¿Qué hacen con ella? Los trenes no cargan baterías, cargan unas pequeñas baterías para sus sistemas auxiliares, pero no como acumuladores de energía para tracción. Entonces lo que hace el tren es cuando empieza a generar electricidad, se comporta como una fuente de corriente que inyecta energía a la catenaria, por eso esta flechita. Y esa corriente al circular por la línea de contacto hace que el voltaje de la línea se tienda a subir. Desafortunadamente, la red no está siempre receptiva y no siempre es capaz de recibir toda la energía. ¿Por qué? Porque el voltaje se sube a unos niveles que podría quemar los equipos. ¿Han escuchado? Se quemó por sobrevoltaje. Los equipos tienen un diseño sobre el cual, si la tensión se incrementa, se quema, falla su sistema de aislamiento. Entonces el tren, ¿qué hace? En cierto momento dice, ya la red no me puede recibir más, y disipa en forma de calor la energía. Tiene por debajo unas resistencias. En los trenes siberianos, en los trenes que van por América del Norte, en otras latitudes, ese calor queda bien usado en calefacción, que se requiere pues para que la gente no se congele dentro del vehículo. Pero aquí en Medellín, imagínense pues más calor para el tren, como si tuviera poquito ya, como si ya fuera confortable el estar sometido a la temperatura que estamos viviendo actualmente en Medellín. Afortunadamente, un tren arrancando produce el efecto contrario. Doctor Eduardo, buenas tardes. Al demandar energía, al tomar corriente de la red, provoca una depresión de voltaje, provoca que el voltaje baje. Si uno logra coordinar dos trenes, uno frenando y uno arrancando, ocurre un fenómeno muy bonito. Se pasan el momentum, como lo llamaba Aristóteles. Un tren empuja al otro, le transmite la energía a través de la electricidad. Este genera, la envía a la catenaria y este la toma. Y este sobrevoltaje se ve compensado por ese subvoltaje y el voltaje queda planito. Nadie se ve afectado. Eso es un proceso que nosotros hemos llamado la compensación natural, que es la compensación ideal. En los ascensores lo vemos. Uno no diseña el motor de un ascensor para que sea capaz de llevar el ascensor con la gente, sino que le pone un contrapesito al otro lado, para que solamente tenga que actuar con la diferencia. Uno compensa el sistema inercialmente. Esta sería una compensación eléctrica muy interesante. ¿Y qué separación de tiempo tiene que haber entre un tren y el otro? Eso tiene que ser más o menos instantáneo porque los electrones no pueden esperar. ¿Se han visto que guardar energía eléctrica es muy difícil? Ese es el problema, que la coincidencia, a pesar de que se da, no pasa siempre. Y entonces hay una gran cantidad de energía que el tren tiene que disipar en forma de calor para evitar problemas en la red eléctrica. Afortunadamente no tienen que ser trenes vecinos, sino trenes que estén en secciones eléctricas iguales o cercanas. Entonces un tren frenando en San Antonio a veces le entrega a un tren que está arrancando 2 estaciones más allá. Proceso demasiado hermoso. Y una cosa paradójica, mientras más trenes haya en el sistema, mayor la probabilidad de que se pase la energía. Y entonces, de alguna forma, es conveniente incrementar la flota en este tipo de sistemas de tracción eléctrica. En cambio, un tren solito, a veces no encuentra quien entregar la energía y toca volverla a calor porque si no, se daña el equipo. Bueno, ese es el problema, la sobretensión. Entonces, aquí, el dibujito del desperdicio pues, de energía en forma de calor. Pasemos acá. Antes, esa energía, sí. También, no importa. Y la energía eléctrica ayuda a que ese momentum que va de norte a sur pueda pasar y ser aprovechado de sur a norte. Eso, una vez se convierte en electrones, los electrones se les olvida para dónde iba el tren. Eso es muy interesante. La energía eléctrica es muy adecuada para permitir interacción de sistemas de grandes masas. Ya en el mundo habían descubierto métodos para guardar energía, volantes de inercia, seguramente escucharon de ellas. Habían esa energía, en vez de volverla a calor en resistencias, la usaban para arrancar un motor gigantesco que tenía una volante de inercia que acumulaba eso en forma de energía cinética rotativa. Y cuando un tren arrancaba, esa volante se ponía a generar, era como si uno le diera cuerda para después aprovecharla. Desafortunadamente esos sistemas eran bastante dependientes de la dinámica propia del sistema y eran bastante sensibles a golpes, a movimientos, porque la fricción jugaba un papel fundamental y por lo tanto necesitaban rodamientos especiales muy sensibles a que fueran golpeados o a vibraciones.
entonces no llegaron a ser económicamente factibles para su uso en los trenes. Hoy en día, sobre todo la nanotecnología permitió el desarrollo de unos aparatos eléctricos que guardan energía eléctrica en forma de campo eléctrico, que son los ultracondensadores. Se diferencian de los condensadores normales que estudiaron ustedes en bachillerato y que estudiamos todos y que de pronto alguna vez se lo cambiamos al radiecito porque se quemó en algún momento dado, o se lo cambiamos a la lavadora porque los utilizan para arrancar. Estos condensadores han evolucionado y son capaces de guardar mucha más energía que un condensador tradicional. Ya es fácil encontrar condensadores del tamaño de una moneda del orden de un faradio. Si recuerdan el libro de física, Serway decía que si se quisiera construir un condensador que acumulara un faradio, recuerden que un faradio es poder atrapar una carga de un culombio con un voltio de diferencia potencial. O sea, había que apachurrar un culombio de electrones solamente con un voltiecito de fuerza electromotriz. Para eso se necesitaba un condensador cuya área de placa fuera la misma que el área del techo del estadio de los Yankees en Nueva York. Entonces siempre se consideró que hacer un condensador de un faradio era imposible. Hoy en día son de mercado fácilmente condensadores de 5, 6 faradios del tamaño de una moneda. Entonces, ¿cuál fue la revolución tecnológica? La posibilidad de lograr enormes áreas en materiales como nanotubos de carbono supremamente porosos. Entonces, hay tantos poros que si usted cuenta el área transversal, da que por gramitos de material, un gramito tiene 2 kilómetros de área transversal. Imaginen la porosidad de eso, impresionante. Como cuando cogen la costa de Noruega y la estiran. Y eso da miles de kilómetros. ¿Por qué? Porque tiene demasiados recovecos. Peor que el carbón coca, que es altamente poroso. Altamente poroso. Entonces, esos aumentos de áreas superficiales ya lograron que se desarrollen condensadores de una densidad gravimétrica de energía de 2,3 vatios por kilo. ¿Qué significa esto? Que en un kilo de ultracapacitor me caben 2,3 vatios hora. Ahí la gente brinca, eso es relativamente poquito. ¿Por qué? Porque en la batería de litio que tengo en mi celular, o en la de ustedes, en ese mismo kilogramo, pero de batería, puedo guardar más de 100 paquetes de energía. La densidad gravimétrica de la batería de litio está del orden de los 150 vatios hora por kilo. Entonces, ¿por qué no usamos baterías y sí usamos condensadores? La explicación es la siguiente, volvamos al kilogramo. En la batería me caben 100 paquetes de energía, si es capacitor no me caen sino 2,3. Pero en la batería cada paquetico tengo que dárselo de a uno en uno, tenga un paquetico, tenga otro, porque en la batería la energía se almacena a través de una reacción en forma química y esa reacción genera calor. Y si hago muy rápido la entrada y salida de paqueticos, el calor degrada la batería y la daña. De hecho, la batería está condenada a morir. Ese proceso de generación de calor hace que a los 3000 ciclos, la mejor batería ya no sea capaz de guardar los 100 paqueticos, sino 90. Y todos nos hemos dado cuenta con la vida útil de la batería del celular, cómo va disminuyendo con el tiempo. Están condenadas a muerte. Es una lástima, y hay que reciclarlas y hay que resolver el problema del reciclaje de esa batería. ¿Qué pasa con el condensador? Que usted le puede entregar esos 2,3 paqueticos instantáneamente y sacarlo instantáneamente en un segundo. Entonces la diferencia no es capacidad de energía, sino densidad gravimétrica de potencia, que es la tasa de energía en el tiempo. En eso los capacitores, vean, ofrecen 1700 vatios por kilo, del orden de 5 veces más que las baterías. Son mucho más veloces en intercambios energéticos. Y aquí es la clave de la aplicación, porque es un tren que tiene esa energía almacenada que tiene que perderla en 20 segundos, eso demora el proceso de frenado del tren. Si lo metemos en una batería, la quemamos. Y después, si queremos con esa batería arrancar un tren, la quemamos. En el ultracapacitor, gran parte de la energía no se acumula en reacción química, una partecita sí. Se almacena en forma de campo eléctrico. Imagínense electrones apachurrados, como si fuera un resorte de electrones, listo para volver a actuar. Muy parecida a la imagen que está en los libros que tienen de los condensadores. Pero no lo tiene que estar más rápido. Claro, pero eso es lo que necesitamos, que se guarde y que salga. Que entre rápido para
el frenado de un tren y que salga rápido, porque un tren arrancando la demanda en alta tasa, la necesita muy rápido. Los que ya quieran profundizar pues, en la parte teórica, los teóricos del almacenamiento crearon entonces la carta de Ragún, que enfrenta densidad gravimétrica de energía para arriba aquí en el eje Y y en el eje X densidad gravimétrica de potencia. Muy potentes, poca energía, los supercapacitores. Mucha energía pero poca potencia están las baterías. O se ve que son hasta complementarios. Entonces en Fórmula 1 están intentando combinar esos efectos. Dejarle los arranques poderosos y los frenados a los capacitores. Y digamos que los pulmones a las baterías. Eso es como Usain Bolt, campeón de los 100 metros planos, lo entrega todo en un instante. Y las baterías parecen más el maratonista. Mucha energía, pero a pequeña tasa. Entonces, los dos son muy complementarios. El uso de celdas de combustible o almacenamiento de hidrógeno estaría por aquí, mucho más energético que las baterías, pero también mucho más lento. Un vehículo de hidrógeno tiene que apoyarse en una batería, en un ultracapacitor, para poder hacer los arranques y las paradas. Si no, no se puede. Y el hidrógeno tampoco es regenerativo. O sea, una celda de hidrógeno no se puede poner a que al hacer frenado eso cargue la bombona de hidrógeno, a menos de que tenga un proceso a través de electrólisis, que complica más el procedimiento. Entonces la clave es densidad gravimétrica de potencia. Y otra diferencia fundamental es el ciclaje. Como no hay reacción química, digamos, de gran calado involucrada, el ultracapacitor me puede vivir 1.000.000 de ciclos, contrario a la batería que está del orden de los 3.000, 4.000 ciclos. Entonces, otra diferencia fundamental, la cantidad de ciclos. Y aquí, imagínense, cada cuánto para un tren, cada 4 minutos para un tren. Preocupación, el costo. Mire que el costo todavía es alto respecto a la batería. Lo que se hizo en el metro, pues no fue la primera vez que se hizo en el mundo, hay que ser honestos con eso. Ya en Alemania se habían hecho algunos desarrollos en Colonia, donde aquí un tren frenando guarda la energía en un ultracapacitor, esperando que otro tren que vaya a arrancar la pueda usar. Este es un ejemplo de instalación de la compañía Siemens, que ya estaba incluyendo apenas digamos, la novedad de este equipo, pero no lo ofrecía detallado en catálogo. Cuando empezamos el proyecto, no había ningún fabricante que se comprometiera con un equipo diseñado de línea para ponerse en el metro de Medellín. Este sistema es de menos tensión que el metro de Medellín, 750 voltios. Y el costo de este equipo era supremamente elevado, 300.000 euros. Cuando nosotros revisamos la tecnología, revisamos cuánto costaban los ultracapacitores, vimos que había una buena brecha de producirlo de manera local, por lo menos en un factor 1,3. Nuestra meta era no fabricarlo en 300.000 euros, sino por lo menos en 100.000 euros. Esa era la meta. Y con una novedad, subirlo a la tensión que utiliza el metro de Medellín. Además, ya esto pues es un tema más electrónico, si algunos ingenieros electrónicos lo disfrutarán. Este dispositivo que se desarrolló en la Bolivariana en conjunto con el metro de Medellín y Colciencias, trabaja a una frecuencia elevada relativamente para disminuir las pérdidas, trabaja a 3 kHz, que es otro factor novedoso. Y el algoritmo de control es totalmente diseñado por los ingenieros de aquí de Antioquia. O sea, se desarrolló un equipo que sí, no es el primero en el mundo. Perdón, ¿el qué de control? Algoritmo de control. Y ese algoritmo no es el oído sino al exfiscal. ¿Qué quiere decir eso? El algoritmo es el cerebro que toma las decisiones, el programa que comanda el aparato. ¿Cuándo se da cuenta que un tren está frenando? ¿Cuánto define cómo es la energía que hay que devolver, la energía que tiene que entrar? El que regula la carga y la descarga. Ahorita hablamos un poquito más de ese proceso pues, de algoritmo. Una de las primeros dilemas que se enfrenta en esto es si una solución estacionaria, o sea aquí quieta, como vieron ahorita la de Colonia, o si la pone uno al tren, para que cuando el tren frene se guarde el mismo la energía y después el mismo la aproveche. Es el primer debate. Pero bueno, yo creo que no he dicho la duda más importante. ¿Por qué el metro creyó que eso podía funcionar bien ahí? ¿Cuál fue la necesidad que motivó al metro? Decir, bueno, estudiemos cómo poner a trabajar ahí un sistema de ultracapacitores. Primero,
querer ahorrar energía. Segundo, la demanda creciente de electricidad, o sea que vienen más trenes y que de pronto la infraestructura que está actualmente debe ser repotenciada. Entonces, digamos que los motivadores fueron el sentimiento de que puede que la infraestructura que está ahora no sea suficiente cuando vengan los otros 20 trenes. Y segundo, que de todas formas el consumo de energía se puede reducir y que muchos sistemas del mundo han empezado a buscar esta posibilidad. Ese fue el gran motivante. Y una evidencia de tener sobrevoltajes que están quemando equipos en algunos puntos. Otro motivante más. O sea, la evidencia de fenómenos de sobretensión, producidas lógicamente por los frenados. Entonces, opción 1, ¿se equipa el tren con el ultracapacitor o se pone quieto en la estación? Hicimos varios estudios y no encontramos que eso depende de lo que usted necesite. Generalmente cuando la flota son de poquitos trenes, es mejor que cada tren lleve su ultracapacitor. Cuando es muy intensivo, es mejor ponerlo quieto para que muchos trenes lo aprovechen. Ahora, también depende si hay una necesidad puntual. Cuando hicimos mediciones de diagnóstico a lo largo de toda la línea, encontramos que la cola de Niquía era un punto complicado porque era el punto más lejano de la red a una estación de tracción. La estación de tracción es la que ayuda a amarrar el voltaje para que no fluctúe mucho. A medida que me voy alejando, el sistema fluctúa más. Y ese punto de Niquía era un punto con fluctuaciones muy importantes. Entonces, eso determinó la necesidad de amarrar aquí en la cola del sistema la tensión, máxime ahora que venían nuevos trenes. Enseguida vemos cómo se comporta el voltaje en ese punto. Los operarios del tren, pues, me supongo que hay algunos muy bisoños, porque a veces frenan muy fuerte, sí, fuerte, y otros muy regular, muy gradual. Muy gradual. Casi ni se siente. Sí, y se notaba. Inclusive le dijimos al metro que usted puede calificar la conducción a partir de revisar estas señales, porque habían a veces trenes que empezaban a tirar energía como por golpes, que eran gente que no sabía frenar. Y como usted dice, había unos frenados muy buenos. Se ve la gente que no conduce un automóvil bien, es el que frena. Exactamente. Igual pasa con los operarios del metro. Igual pasa con los operarios del metro. Me mencionas que mientras más trenes, mejor el sistema, ¿cierto? ¿Cuántos trenes hay actualmente? En este momento hay 54 trenes, 55 trenes. ¿Y se le van a añadir? 20, 70 trenes. ¿Y se debe mejorar el sistema, pues la estructura como tal, para recibir esos? Vamos a ver, eso déjemelo para el final, que las últimas diapositivas tratan de ese tema. Otro punto en el que es interesante montar el ultracapacitor en el vehículo es cuando se desea operar sin catenaria, que el vehículo tenga cierta independencia y pueda hacer un tramo por la parte histórica de la ciudad sin que se hagan los cables. Eso ha logrado más o menos 1 o 2 kilómetros en ciudades como Lisboa, que si no se desea instalar una catenaria, por ejemplo al frente del Coliseo Romano, porque ahí sí no tiene pues presentación la catenaria, entonces se equipa el vehículo con ultracapacitores, pasa ese tramo y luego vuelve y se conecta a la catenaria. En este caso hicimos la evaluación y la hicimos con un estudiante alemán que lo tomó como tesis de maestría, dirigido desde aquí. Eso es lo interesante, que desde las instituciones universitarias bolivarianas, colombianas, ya se puede dirigir trabajos de grados en Alemania. Estudiantes vienen y buscan problemáticas actuales por resolver y son trabajos de alta calidad, reciben el título allá en Alemania y son felicitados por los profesores. Entonces, el trabajo de este estudiante alemán era hacer un estudio sistemático para averiguar si era mejor equipar cada trencito con ultracapacitorcitos o poner una compensación aquí en Niquía. Y evidentemente encontró que la solución, aquí está, la solución estacionaria por debajo y la solución a bordo. Este es el punto de retorno en años, que el punto de retorno económico para la solución estacionaria, en el caso de Medellín, era con tiempos menores. Aquí se enfrentaba el costo de ultracapacitores y aquí el punto pues, de quiebre energético. Entonces el alemán hizo un ejercicio sistemático muy bueno, hizo un programa de computador incluso para que otros sistemas averiguaran qué era mejor, si montar el capacitor en el tren o ponerlo fijo, y evaluado para el caso confirmó pues lo que estábamos sospechando. Este es un ejemplo de un trolebús que usa ultracapacitor para despegarse un rato de la red y volverlo a usar.
Este es el equipo que almacena, el que tiene, aquí lo almacena en el techo. El que tiene este bus, por ejemplo, es de medio kilovatio hora. El que se construyó para el metro es del doble del tamaño. Es bien interesante pues mostrar que se están haciendo cosas importantes aquí en el campo de la tracción eléctrica y permite reducir pues el consumo de energía del sistema de trolebús. Inclusive aquí se ven los cablecitos. ¿Vea? Allá, a pesar de estar en Milán, la gente es muy consciente que es más importante una movilidad cero emisiones que el poco impacto visual que pueda tener una catenaria, sobre todo si se ayuda a disimular con árboles. Casi no se ven los cables. Casi no se ven, sí. En emergencia. Si se va la corriente, la emergencia le permite llevarlo a un punto para hacer el desembarco de la gente. Una nota de atención, sí. Como tal, para Medellín la opción mejor fue los fijos o Para el caso de Metro Medellín se escogió la estacionaria. Mucho tuvo que ver porque el problema en Niquía de la oscilación nos llevó a que no podemos esperar que el tren del ultracapacitor estuviera cerquita para arreglar el problema, no que necesitamos ahí para que corrigiera absolutamente a todos los trenes que estuvieran en esa vecindad. Y bueno, ojo con el manejo de las tecnologías emergentes. Entonces, muy bueno que se logró el ultracapacitor, muy bueno que se lograron dispositivos que ya operan en el mundo. Pero los chinos se fueron al otro extremo. Digo, como ya podemos guardar energía eléctrica, ya no necesitamos cables. Entonces vamos a hacer un bus lleno de ultracapacitores y lo llenamos por debajo de ultracapacitores. Entonces un bus que llega a una estación, sube el pantógrafo, se carga, baja el pantógrafo y arranca con la carga del ultracapacitor a parar 500 metros más adelante porque no le da para más. Eléctricamente es como si funcionaran las patadas. Llega a una estación, patada de energía, llega a la otra estación, patada de energía. Si alguien se atraviesa y el bus tiene que parar y debe volver a arrancar, es un problema. Eso es un abuso de la tecnología, es un abuso. Tristemente, los chinos cogieron un vicio, qué pena, eso está siendo editado, algunos chinos de algunas compañías cogieron un vicio de probar los equipos con los usuarios y se incendió, ¿vea? Los chinos porque son muy hábiles, lograron brincar y salirse de ahí lo más rápido posible y no hubo heridos, pero ya ese bus que se probó en Shanghái solamente con ultracapacitores ha tenido varios conatos de incendio. Pero es un trolebús. Este es un bus de ultracapacitores que, aprovechando la línea existente de trolebús, se cargaba de ahí, bajaba el pantógrafo y pretendía trabajar sin necesidad de catenaria con la energía almacenada en los ultracapacitores. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tecnologías emergentes y no abusar de ellas. Pero allí lo que les pasó es que se sobrecalentó y se incendió. Claro, es que una aplicación estacionaria, donde pueden controlar muy fácilmente todas las variables, a una aplicación en la calle con usuarios donde hay demasiadas variables en juego. Entonces, el bus debió ser probado primero antes de salir a usuarios. Es algo similar a lo que vieron en estos días en las redes sociales del bus que pasa por encima de los otros vehículos. También están teniendo un montón de problemas con el prototipo, pero por lo menos ahí sí declararon que era prototipo y no salieron a usarlo con pasajeros. Entonces, método que se aplicó con el caso del metro y que podría aplicarse en otro sistema metropolitano. Primero, una inspección topológica de la red. Se mira el diagrama unifilar y se intentan detectar puntos débiles. ¿Cuáles son los puntos débiles? Los que están más alejados de las alimentadoras. Después de detectado, se hace un plan de registro. Se van y se instalan equipos analizadores de redes para verificar si las tensiones están oscilando en los márgenes de seguridad. Uno con los sistemas de transporte es más alcahueta que con los sistemas de distribución de energía eléctrica. Recuerde que un sistema de distribución de energía eléctrica está diseñado para que los equipos nunca estén sometidos a una tensión mayor al 10% de la nominal ni menor al 10%. La banda es muy famosa, más 10%, menos 10%. Y ese factor de 10% fue el que sirvió de semillita para que todos los voltajes, o la mayor parte de los voltajes, sean múltiplos de 11, 220, 110, 44, 440. Contando que cuando se conectara la carga hubiera una caída del 10% máximo. Esa es la semilla de los famosos niveles de tensión múltiplos de 11. A los trenes, o los sistemas que alimentan trenes y tranvías, se les permite, se les alcahuetea más, se les permite más 20% y menos 30%. ¿Y por qué se alcahueta con los trenes?
porque de que la tensión pueda oscilar depende de que puedan intercambiarse en energías. Es bien bonito eso. Como la casa suya no le devuelve energía al sistema y los bombillos si fluctúan mucho, se nota y se dañan, esos hay que restringirlos, pero como los trenes son equipos que devuelven mucha energía, se les permite que fluctúen para que físicamente ese aprovechamiento sea bueno. Se toman los registros del voltaje en el tiempo, se hacen análisis estadísticos, luego se estudia el modelo del tren y lo más importante, antes de montar alguna cosa, se simula en computador. Aquí sí se necesita un diseño asistido por computador, nosotros usamos el PSCAD. El PSCAD es un simulador de sistemas eléctricos que permite anticipar este tipo de fenómenos antes de que uno haga un estropicio conectando un sistema. Se encuentra cuál es el tamaño óptimo del condensador, listo. Se verifica que el sistema quede bien y luego se pasa a la construcción del prototipo. Entonces vamos a ver cómo fue ese paso. Entonces por acá está el inicio del sistema, el final. Imaginen que no está el compensador todavía, esta es la cola, el punto más alejado de Nikia. Y entonces miren las medidas. Este es el voltaje en Nikia. Como el método trabaja en 1500 voltios, le podemos alcahuetear hasta los 1800 y le podemos alcahuetear hasta los 1000 y pico, 1150 por debajo. Mire que aquí ya hay tensiones que están peligrosas, tensiones peligrosas por aquí llegando a los 1900 voltios y tensiones demasiado bajitas. Y mire que la banda es gigantesca, mire qué tanto fluctúa. Frenado se sube la tensión, arranque se baja el voltaje, mire, tensiones por debajo de los 1100 voltios. Un tren llega a una situación de estas y se queda sin tracción, ¡pum!, quieto, no puede funcionar. Estos picos de sobretensión van acabando con el aislamiento de los motores hasta que un motor falla. Hay que bregar a amarrar esa banda. Y ahora, ¿cómo es una banda más amarrada, más cerrada? Vean. Aquí esto fue reducido intencionalmente 1000 voltios para que no quedara una curva sobre la otra. Lo importante de estas dos gráficas es comparar la anchura. Mire qué tan ancho es el voltaje en la cola, todo lo que oscila, y mire qué tan amarradito es el voltaje en el nodo donde está la subestación de tracción, en este caso en Acevedo. A esto hay que sumarle 1000 voltios, eso queda por aquí por la mitad. Pero miren la amplitud de las oscilaciones en comparación con el voltaje en el nodo. Como está la estadística azul del tren de Nikia. Esta azul, tren acá en la cola, y este aquí es el tren acá en Acevedo, cerquita de la subestación de tracción. Análisis estadístico. Entonces observen una cosa, miren que por aquí hay un montón de datos donde la tensión supera los 1800 voltios. ¿Verdad? Todo esto es tensiones dañando equipos. Y todo esto es subtensiones que eventualmente podían dejar a un tren sin tracción. Más o menos el 50% del tiempo, un equipo que se aproveche de estos sobrevoltajes, que parasitee, que consuma, y que devuelvan estos puntos de baja tensión, estaría operando la mitad del tiempo. Eso es lo que vimos. Entonces se encontró potencial de aprovechamiento en Nikia. Siguiente, pues antes de hacer un prototipo grande, un prototipo chiquito de laboratorio. Este es un ultracapacitor que está en el laboratorio, 63 faradios. Miren el área, es de este tamaño. Pesa unos 65 kilos. Guarda 100 vatios hora de energía, o sea que es capaz de alimentar un bombillo de 100 vatios durante una hora. Lo usamos para cargarlo con los motores de corriente directa del laboratorio. E hicimos un convertidor pequeñito. Primero, cuando vimos que el prototipo chiquito a escala funcionaba, ya nos atrevimos a ir escalando el prototipo al sistema. Entonces, ¿cómo es más o menos eso el esquema eléctrico? Antes de que yo vuelva esto más aburridor de lo que ya es con diagramas. Esta es la catenaria, la línea de tensión de donde se alimentan los trenes. Y aquí está el ultracapacitor, pero el proceso no puede ser libre. Se necesita una válvula electrónica que regule la carga y la descarga del capacitor, y se necesita un cerebro que defina cuándo tomamos energía y cuándo devolvemos energía. Este es un convertidor de directa a directa. Si Edison tuviera estos convertidores, le hubiera ganado la batalla de las corrientes a Tesla, porque lo que no podía Edison era cambiar de un nivel de tensión de directa a otro más alto para poder transmitir. Aquí lo que hacemos es que cogemos la tensión que va a estar en los ultracapacitores de 1000 voltios y la vamos a subir a 1500.
un transformador de corriente directa. Hoy en día existen. A Edison desafortunadamente no le tocaron. Bueno, o afortunadamente porque realmente la tecnología alterna de Tesla era superior en ese momento. Y aquí convierte de 1500 en directa a 1000 para cargar el condensador. ¿Y cómo es el algoritmo? La pregunta, ¿cómo funciona eso? A esto está pendiente, el cerebro está observando la línea, pues no con ojos, no con sensores ópticos, con sensores de voltaje. Y cuando nota que el voltaje arranca para arriba, disparado, entonces ahí mismo le dice, a tomar energía, pero con corriente regulada, no de cualquier manera, a corriente constante. Si el voltaje deja de subir, entonces paro. Muy bien, y guardo la energía. Y cuando noto que el voltaje se está cayendo mucho es porque hay un tren que la necesita, entonces mandamos energía al sistema. ¿Y dónde le dice que cuánta energía necesita? Aquí, en las valvulitas de control. Y el algoritmo calcula eso, va calculando cuánto es la tasa. ¿Cuál es la señal que controla todo, que regula todo? El voltaje. Mantener el voltaje lo más estable posible. O sea que esto no necesita a nadie diciendo cuántos trenes van, no, él es tranquilo. Si el voltaje se sube por encima del umbral peligroso, toma energía. Si el voltaje se baja, devuelve energía. Enseguida vamos a ver mediciones reales ya del sistema operando. Véalo, aquí está, vea. Ahí está el tren traccionando, toma energía de la red, frena, carga el ultracapacitor. ¿Listo? Y cuando arranca, toma parte del sistema de tracción. Miren una cosa muy bonita. Cuando el tren arranca otra vez usando su propia energía, o la energía que dejó otro tren, la contribución desde las subestaciones disminuye. En este caso, en más o menos un 15-20%. Entonces, en un sistema como el que tenemos ahora, eventualmente podríamos poner más trenes sin necesidad de cambiar las subestaciones, que estas son muy costosas, y sin cambiar los rectificadores, que si eso vale mucha plata. Son más o menos 4 millones de dólares cada subestación de tracción. Este es el modelo computacional. El computador intentó anticiparse a eso. Unas curvas muy raras, pero aquí está la tensión del condensador cargándose y descargándose, bregando a compensar los huecos de tensión. Enseguida vemos unas medidas pues reales. Sí. ¿El ultracapacitor se ubica entonces en cada estación o eso es relativo a la distancia? Es relativo a la distancia y hay unas críticas. Entonces va a poner los ultracapacitores. ¿Verdad? El módulo grande que quedó, ubicado en la estación Niquía, está conformado de 8 de los que usamos a escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ultracaps, cada uno de 63 faradios conectados en serie. El módulo total es de 8 faradios, porque ustedes saben que la capacidad conectada en serie se va disminuyendo. 8 faradios. 8 faradios a 1000 voltios, eso da una capacidad de almacenamiento de energía de 1 kilovatio hora, más o menos el 10% de lo que un tren necesita para poder arrancar. Ese es el prototipo interesante, de tamaño interesante. Aquí está el cerebro, aquí está la controladora y aquí están las válvulas electrónicas que regulan la carga y la descarga. Y aquí hicimos la interfaz gráfica para que el aparato nos avisara cuándo estaba tomando energía y cuándo estaba devolviendo energía. Esa es la interfaz gráfica, él muestra cuándo guardan el ultracapacitor y cuándo devuelve a la red eléctrica. Ya resultados de medidas. Miren lo que logra el efecto de compensación en el voltaje. ¿verdad? Esa banda azul, con puntos ya peligrosos, donde podían ocasionar la falla de un tren por baja tensión o por sobretensión, mire cómo fue reducida, vea. Mire cómo amarró la tensión. A pesar de ser un equipo relativamente pequeño, mejoró notablemente el perfil de tensión. Si aumentamos la capacidad un poquito más, amarramos más la tensión, sí. Aquí está marcado, vea, todo lo que esté por encima, esto es peligroso. Ya estamos violando, y aquí seguimos violando, ¿cierto? Y abajo, véala aquí, 1050 voltios. Aquí, vea, ya estábamos muy cerquita por acá de los 1050 voltios. Esto fue una medición, esto fue un día sin compensador y con compensador prendido, para ver el efecto. Esta sí me gusta mostrarla mucho porque muestra voltaje, vamos de 1500 voltios, frena un tren, se sube a 1800, arranca un tren, se baja a 1400, y aquí va el ultracapacitor, ¿cierto? Que se carga, aquí el voltaje subiéndose, mire, modo book es cuando él se carga, vea, cargando el capacitor,
llegó a los 800 voltios. Aquí arranca un tren, aquí entregamos. Ahí está funcionando lo más de bueno. Modo boost, devolviendo energía a la red, modo boost cargando. Observen una cosa, descarga más suavemente que lo que carga. Ese fue el mejor ajuste que pudimos lograr. La tracción es asimétrica. La energía de arranque es mucho más brusca que la de frenado. Entonces eso nos llevó a que la solución fuera como de carácter asimétrico, boost, poco. Otra cosa que nos reveló es que el ultracapacitor que teníamos era como de un tamaño adecuado porque podíamos cubrir todo el rango. Esa es la razón por la cual las estaciones tienen que quedar a nivel. Eso, y además de la razón de que una masa de esas en cualquier gradiente puede perfectamente pues, embalarse pues para abajo o para arriba, es peligroso. Muy importante de esta gráfica es lo siguiente, nosotros podíamos haber sido unos estafadores, haber puesto un equipo que cargue un condensador tomando energía y la devuelva, tome y devuélvala y decir que le estamos dando mucha energía. ¿Cómo le garantizamos al metro que esa energía que está cogiendo el capacitor no la estamos quitando a otro tren? ¿Cuál es la clave para decir que nuestro sistema no estaba compitiendo con otro tren? La tranquilidad es que fijamos el umbral en 1800 voltios, que es el punto donde ya los equipos van a tener desgaste eléctrico. Ese es el asunto fundamental. No poner el sistema como un loco a quitar energía, que mejor la aprovecha otro tren directamente. Claro, la compensación natural de la que mencioné ahora es mejor. Si un tren va frenando y otro tren arrancando, no ponga el intermediario el condensador, esa energía debe ir derecho al otro tren. El condensador actuaría como un intermediario con unas pérdidas adicionales que no son deseables. Y en la prueba, miren, esto fue todo un día de operación, el 10% del tiempo fue quitando energía a los trenes que tenían en exceso y el 23% devolviendo esos totazos de energía más suavemente a los trenes para que arrancaran. Operó el 33% del tiempo. Eso es muy bueno, la tercera parte del tiempo operó el sistema. No llegamos al 50% que mostraba la gráfica. Es un punto para mejorar, ahí tenemos que trabajar para aprovechar mejor el equipo, pero sin embargo quedamos supremamente satisfechos de que la tercera parte del tiempo el equipo interactuó con el sistema. Hace unos meses o años, más bien 2 o 3 años, estuvieron hablando de modificar la geometría de la carena frontal para ahorrar energía. Eso sí alcanza, con esas velocidades que no son exageradas, sí alcanza a ahorrar algo significativo. El cálculo y la medición que se hizo en el momento del orden del 3% de la energía, que multiplicado por la factura del metro daba cierre financiero para que cambiaran las cadenas de los trenes. Entonces se aprovechó. Hay una cuestión interesante y es verdad, la velocidad es relativamente baja, pero ¿saben cuánto se mueve un tren al año? 110.000 kilómetros en promedio. Si se compara, por ejemplo, con un bus de Transmilenio, los buses de Transmilenio están moviendo 80.000 kilómetros al año. Miren la diferencia entre lo diésel y lo eléctrico. 110.000 kilómetros al año. Entonces, claro, 110.000 kilómetros hace que cualquier modificación aerodinámica, aunque no sea alta la velocidad, vaya contando platica y el cierre financiero de más o menos bueno. Los trenes ultra rápidos, pues, esos de 200 y pico de kilómetros por hora, los AVE que hay en España y esos, sí tienen una geometría aerodinámica. Sí, claro, la necesitan porque si no, por cada duplicar la velocidad implica cuadriplicar el esfuerzo tractor. Otra curva muy interesante, ¿verdad? Este fue el contador de energía que le pusimos al equipo durante el día de trabajo. Empezó a guardar energía. A veces guarda energía muy rápido, otras veces poquito. Hora pendiente en hora valle y pendiente en hora pico. Miren que en hora pico la pendiente disminuye. En hora valle guardamos muy rápido energía. ¿A qué se debe eso? Que nuestro equipo no compite con los otros trenes. En hora pico hay más trenes, hay más competencia por la energía y, como les dije, preferimos que la energía se la transmitan entre los trenes y nosotros no funcionar como intermediarios. Ahí, ¿usted qué dijo? Mientras más trenes aquí operando con toda la flota en las horas picos, miren, los trenes no permiten que nuestro sistema tome tanta energía como en las horas valle. ¿Cuánto se logró en el día de operación?
112 kilovatios día promedio. Eso da para la mitad de la carga del bus chino de baterías que trajeron y da para cargar 3 Nissan Leaf, el Nissan eléctrico que están vendiendo ahora en Medellín. Ya ustedes en Medellín, si tienen la plática suficiente, pueden ir a comprar un vehículo eléctrico. Un automóvil. 133 millones de pesos. Las baterías del Nissan Leaf son 25 kilovatios hora. También en términos de energía, ¿qué logra hacerse con esto? Carga 2 taxis eléctricos de los que están en Bogotá. Casi 3 taxis de los taxis eléctricos que están en Bogotá que tienen baterías de buen tamaño. Entonces, es una energía representativa. Me quedó la duda de que si la geometría de la cabina del metro como tal se había modificado, que se había propuesto hace 2 años. Más o menos, 3. Sí, Siempre lo hicieron. Sí. Si miras ahora es muy difícil encontrar un tren con la carena vieja. Eso se fue reemplazando en todos los trenes y quedaron todos, pues los nuevos son aerodinámicos ya. Ya los CAF venían con la carena aerodinámica. Y los trenes viejos ya migraron a una carena aerodinámica. Los primeros eran como cuadriculados. Eran como cucharas. De todas maneras, esta energía, si usted hace el ejercicio financiero, enfrentando lo que nos costó, porque si logramos la relación 1:3, o sea, si el metro fuera a comprar este equipo, le valdría 3 veces más que he hecho aquí. Solamente por ahorro de energía no se paga. Hicimos el análisis a 10 años y no da punto de equilibrio a 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué no da ese? Porque el dólar metió un brinco gigantesco y nos descuadró el modelo financiero. Sobre todo en los ultracapacitores que valieron 120 millones de pesos. ¿Qué hay que tener en cuenta? El ahorro de vida útil de los motores, el ahorro de los equipamientos electrónicos que son muy sensibles a la alta tensión. ¿Y en qué casos sí se ven las ventajas financieras enormemente? Cuando, por ejemplo, uno compara 2 proyectos como el siguiente. Extensión al norte, un sueño que todos tenemos, pues, y que yo creo que ojalá se concrete pues, en este periodo, que es llevar el tren hacia el norte. Por lo menos lo que se tiene contemplado es que ojalá llegue rápidamente hasta la pradera. Este análisis hace 2 años éramos menos optimistas de que resultara pues una intención política tan importante de llevar el tren hasta la pradera y solamente estaba contemplando hasta Girardota, una extensión de unos 4 kilómetros más. Bueno, 2 opciones. Ya esta última subestación de Acevedo nos daba problemas con los trenes aquí donde se instaló el ultracondensador. Entonces hay 2 opciones, o poner 2 estaciones de tracción, que haría el proyecto muy inviable, o ayudarnos poniendo una de tracción más unos sistemas de ultracapacitores en la cola. Comparado con poner 2 estaciones de tracción como se hizo en Sabaneta. Ese es un proyecto interesante. Ahí sí, comparado con construir 2 subestaciones de tracción o un sistema de compensación combinado con una de tracción, el ahorro nominal anual es de 100 millones de pesos. Parece que esta va a ser la forma en que se van a seguir ampliando los sistemas eléctricos. En vez de hacer una inversión gigantesca, en el año 1 se conecta un sistema de estos que permite que los trenes sigan operando un poco más allá, y si se incrementa la flota, ahí sí se construye una subestación de tracción. Y este se mueve para el siguiente punto, de a poquitos. En este sí hay un beneficio económico para el metro. Ahí están los datos pues, de la modelación, una tasa de 14% al año, los costos ahí los tienen para que pueden mirar, lo pueden mirar con detenimiento. Los datos pues, del compensador, el voltaje por módulos es 125 voltios, 63 faradios, la capacitancia total es 7,8 faradios, 1 kilovatio hora. Observe que el ciclo completo en el día lo hizo unas 112 veces, de cargar y descargar. Estos son artículos que han citado esta investigación. Lo han citado desde italianos, o sea que se han referido a los artículos que se generó esta investigación. Creo que este es chino porque no lo entiendo, pero este documento, que no sé ni qué es el título, citó el artículo, no sé si para decir, no hagan esas estupideces que hacen los colombianos, no sé porque no he podido chequear, pero estos de aquí por lo menos hablaban de manera positiva del proyecto, de los resultados y lo tomaban pues como novedoso. Pues muchas gracias, este es el equipo de Bolivariana y de la Universidad de Kempten.
el equipo del metro, una dedicatoria especial a Angie, que por inspiración, apoyo y paciencia en la investigación. Y ahora les muestro el video que se hizo pues para poder difundir el proyecto. Sistema de compensación en corriente directa para aprovechamiento de frenado regenerativo basado en ultracapacitores. Proyecto Colciencias de investigación en la modalidad de cofinanciación. Metro de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana. Los sistemas eléctricos de tracción son regenerativos. En el frenado, los motores se convierten en generadores y parte de la energía cinética de los trenes se puede recuperar transmitiéndola a otro tren que la requiera, generalmente para arrancar. Pero cuando no hay trenes que aprovechen esta energía, esta debe disiparse en calor, porque si se retorna en el sistema, puede dañar equipos. Hoy en día es posible almacenar estas grandes energías súbitas en dispositivos conocidos como ultracapacitores, de manera que luego pueda ser aprovechada por otros trenes. Esto es lo que precisamente se ha logrado con el proyecto de investigación, el desarrollo de un dispositivo que permite el almacenamiento de parte de la energía de frenado de los trenes del Metro de Medellín para su posterior aprovechamiento. Este dispositivo permitirá que parte de la energía eléctrica usada por los trenes sea almacenada en ultracapacitores, en lugar de ser disipada en forma de calor para su posterior aprovechamiento, disminuyendo el consumo de energía desde las subestaciones. Eventualmente, este tipo de sistemas permitirá que más trenes operen sin necesidad de repotenciar la infraestructura de alimentación. El convertidor que permite regular la carga y descarga del sistema ha sido diseñado y construido totalmente en Colombia, con el apoyo de la compañía nacional Musca Technology. Estos equipos son fundamentales para la integración de las energías renovables a los sistemas de potencia y para la tracción eléctrica, así como para el fortalecimiento de la capacidad investigativa de las instituciones participantes. Los sistemas de compensación, como el desarrollado, abren inmensas posibilidades para mejorar la estabilidad de tensión, lo que es una consecuencia natural del efecto de compensación. Esto protege equipos de gran costo como los motores de los trenes. Ahorro de energía, debido a que la energía no se disipa en resistencias, sino que es reutilizada para la tracción. Mejor utilización de la infraestructura del sistema de alimentación. Al darse un aplanamiento en la curva de demanda y una mejora en la regulación de voltaje, la cantidad de trenes que se pueden alimentar con un mismo sistema se incrementa y eventualmente, ante una